Hola a todos. Es posible que alguna vez hayáis oído hablar de un concepto que es el de una estrella de Hawking. Lo que seguramente no os hayáis planteado nunca es si el Sol podría ser una estrella de Hawking, y si no habéis oído hablar del concepto no pasa nada porque lo vamos a explicar en este vídeo, pero básicamente se puede decir de otra manera. ¿Es posible que el Sol tenga un agujero negro en su interior? Y la respuesta, por sorprendente que pueda parecer, es que en realidad sí, en función de cómo sea ese agujero negro, y es algo que resulta muy intrigante porque eso da pie a hacerse muchas preguntas sobre, por ejemplo, si nuestra tecnología podría detectar si realmente el Sol, no es algo que parezca probable, pero aún así nunca está de más hacer ese ejercicio de imaginación, podría tener un agujero negro en su interior y qué consecuencias tendría eso para una estrella. Es más, ¿cómo podría haber un agujero negro dentro de una estrella si sabemos que son más masivos que una estrella como el Sol, por ejemplo? De eso también vamos a hablar en este vídeo. Porque lo cierto es que estamos hablando de agujeros negros primordiales. Y los agujeros negros primordiales solo se pudieron formar durante el Big Bang, en los primeros momentos de vida del universo, cuando las condiciones eran las adecuadas para que quizás se pudiesen formar agujeros negros que tuviesen masas muy variopintas, desde tan pequeñas como la masa de un asteroide, a tan grandes como miles de veces la masa del Sol. Y esto es algo que planteó en su momento Stephen Hawking, es algo que se ha planteado y que se sigue incluso considerando hoy en día porque se ha dicho que a lo mejor los agujeros negros primordiales, que podrían ser muy numerosos, podrían explicar qué es la materia oscura. Es decir, esos agujeros negros primordiales podrían ser la materia oscura. De momento, es un objeto hipotético, no se ha encontrado ningún agujero negro primordial, pero hay motivos para pensar que realmente se pudieron formar, es decir, nuestra comprensión del universo da pie a poder plantear ese escenario, y a partir de ahí se puede hacer un trabajo de imaginación de escenarios que podríamos considerar absurdos. Esto sucede a veces, por ejemplo, en el campo de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente se hace con cierta frecuencia, simplemente para ver si realmente esa idea es tan absurda como pudiera parecer. En el caso de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente recuerdo un estudio que era básicamente si una civilización podría aestivar, se llama, es lo opuesto a la hibernación, se hace durante un periodo cálido en vez de durante un periodo frío, durante miles de millones de años para esperar a que el universo se enfríe todavía más y que la transmisión de información, las comunicaciones sean todavía más eficientes desde el punto de vista energético. Y al final los investigadores llegan a la conclusión de que sí, era un escenario absurdo, pero sobre todo les servía para ver que en realidad si hubiese una civilización tan avanzada, no tendría mucho sentido que se dedicasen a esperar durante miles de millones de años de manera inerte, básicamente porque si hubiese otras civilizaciones seguramente tarde o temprano les terminarían encontrando y a lo mejor incluso si fuese una civilización hostil atacando. ¿Es un escenario absurdo? Sí, pero sirve para intentar establecer límites. Y aquí pasa un poco lo mismo, se hace lo mismo con estos agujeros negros que al ser muy poco masivos en algunos casos, como por ejemplo un asteroide, es posible plantearse que uno de estos agujeros negros primordiales, insisto, si es que existen, pudiese terminar en el entorno de una estrella en proceso de formación y que se precipite hacia su centro. Es decir, en algún momento de la formación de la estrella, uno de estos agujeros negros con la masa de un asteroide o un pequeño satélite termina en el centro de esa estrella. ¿Qué sucede a partir de ahí? Un equipo de investigadores lo ha querido averiguar, ha querido responder a esa pregunta y se ha encontrado con algo que es muy curioso. Porque por un lado ya dicen, la probabilidad es muy pequeña. Lo normal es que eso no suceda, pero en algunos casos sí. Si una estrella tiene un agujero negro primordial en su interior, es una estrella de Hawking, se llama así porque Stephen Hawking planteó este concepto en un estudio que se publicó en los años 70, y lo interesante es que un agujero negro crece básicamente en función de su masa, es decir, la cantidad de masa que puede absorber un agujero negro va a depender de cómo de grande sea. Los agujeros negros muy pequeños pueden absorber muy poca masa, lo hacen a un ritmo muy lento y además en el interior de una estrella el propio flujo de la actividad de la estrella, su propia luminosidad que básicamente empuja todo hacia el exterior, lo podemos decir así si queremos, frente a la gravedad que lo atrae todo hacia el interior, hace que el crecimiento de ese agujero negro se vea más obstaculizado. ¿Eso qué quiere decir? Que por extraño que pueda parecer, una estrella como el Sol podría tener un agujero negro primordial en su interior. En el caso del Sol específicamente dicen podría ser tan masivo como Mercurio, y no nos enteraríamos porque estas estrellas pueden vivir muchísimo tiempo. En realidad, decían, seguramente habría que esperar la fase de gigante roja
para que se pudiese detectar. Con la tecnología que tenemos hoy en día, el Sol podría tener un agujero negro en su interior y no seríamos capaces de detectarlo porque los cambios se producirían en el centro de la estrella y no hay forma de poder obtener esa información. Aunque hay que decir, hay un campo de la astronomía relativamente reciente que es la astrosismología, que lo que hace es estudiar las oscilaciones acústicas en una estrella para poder obtener información de su interior y dicen que a lo mejor por ahí sí que se podría obtener información al respecto. Evidentemente es algo que resulta interesante también porque si se detectasen estrellas de Hawking, se estaría confirmando que hay agujeros negros primordiales por un lado y por otro que hay estrellas de Hawking, como planteaba Stephen Hawking que podría suceder, y que los agujeros negros primordiales probablemente sean materia oscura. Por otro lado, también hay que tener en cuenta lo que dicen los investigadores. No sucedería con cualquier estrella, ni con cualquier tipo de agujero negro primordial. Hay que comprobar, por ejemplo, qué sucede con un agujero negro primordial de una masa X, la que queráis plantear, y una estrella que tenga una metalicidad, es decir, una abundancia de elementos más allá del hidrógeno y el helio más alta o más baja. Es, de hecho, algo que ya han dicho que quieren probar con simulaciones, ver qué sucedería, pero lo que cuentan es que si el agujero negro primordial es lo suficientemente pequeño, el comportamiento de la estrella es indistinguible de una estrella normal que no tenga un agujero negro en su centro. Evidentemente, una estrella que no sea demasiado masiva, que tenga un agujero negro primordial más o menos masivo en su interior, sabemos cómo termina la película. El agujero negro la devoraría desde dentro. Pero en casos en los que la masa del agujero negro es suficientemente pequeña, no pasa absolutamente nada. Es decir, esa estrella vive su vida de manera, entre comillas, normal, en cuanto a que normal, salvo por el hecho de tener un agujero negro en su interior. Y lo que cuentan los investigadores es que es posible que Plato, que es una sonda que se va a lanzar próximamente por parte de la Agencia Espacial Europea, podría ser capaz de detectar esas gigantes rojas que pudiesen tener un agujero negro en su interior, es decir, que sean estrellas de Hawking, pero la realidad es que por ahora sobre todo falta información. Es decir, es un ejercicio de imaginación, puede ser más o menos divertido, puede ser interesante dejar volar la imaginación, pero lo cierto es que falta contexto, falta saber qué sucede en el caso de un agujero negro de no mucha masa que esté en el interior de una estrella que sea más parecida al Sol o menos parecida al Sol, que sea, por ejemplo, qué sucede con un agujero negro de poca masa en el interior de una enana roja, o en el interior de una estrella como el Sol, pero que sea mucho más pobre en metales. Es decir, hay muchas variables que hay que considerar, pero no deja de ser interesante el ver que incluso una pregunta aparentemente absurda puede dejarnos una respuesta también que parece no menos absurda. ¿Podría el Sol tener un agujero negro en su interior? Sí, es muy poco probable, pero podría, porque además es que con la tecnología que tenemos hoy en día ni siquiera seríamos capaces de detectarlo. Al menos no hasta que el Sol llegase al final de su vida. Y es algo que resulta intrigante. Ya digo, lo que dicen los investigadores es que es algo que de suceder sucedería con muy poquita frecuencia y que de hecho, si en algún sitio esperan encontrar estrellas de Hawking, no es en un lugar cualquiera de la Vía Láctea, sino en el interior de cúmulos globulares, por ejemplo, donde ya sabemos que son enormes agrupaciones de estrellas de un espacio muy pequeño, es donde se plantea que podría haber agujeros negros primordiales y alguno de ellos a lo mejor pudo terminar en el interior de alguna de esas estrellas. También en un tipo de galaxia llamado galaxia enana ultratenue. No es algo que esperen descubrir, por ejemplo, en el sistema de Alpha Centauri. No esperan que Alpha Centauri A o B, que son estrellas más o menos parecidas al Sol, sean estrellas de Hawking en realidad. Pero no deja de ser interesante ver cómo la teoría a veces también permite dar pie a eso, a preguntas que pueden parecer absurdas o que pueden parecer divertidas y a respuestas que son más bien sorprendentes. Pero en cualquier caso, eso es lo que os quería contar en este vídeo. Es el vídeo de la semana de Reyes, de hecho se publica el día después de Reyes, el 7 de enero, y es más corto de lo habitual porque ya dije que el vídeo de la semana pasada y este iban a ser algo más cortitos, de unos 10 minutos. De hecho, creo que ninguno de los dos llega a los 10 minutos, o va a estar cerca. Y por tanto, lo que me queda por decir es que espero que hayáis tenido una buena entrada en 2024, espero que hayáis disfrutado de estas fechas, porque me imagino que ya, si no todos, casi todos, tenéis que volver a la rutina diaria y que hayáis podido disfrutar de estas fechas con vuestros familiares o con vuestros seres queridos, con quien hayáis decidido pasarlas. Y lo que digo siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Y muchas gracias por estar ahí, por ser parte de la comunidad semana a semana. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.